piruvato deshidrogenasa. Y el quitarle el grupo fosfato, lo que querían es activarlo, porque sin grupo fosfato esta enzima está activa. Entonces, en personas que tienen deficiencia de esta enzima, digamos que no podrían removerle el grupo fosfato y siempre se mantendría la enzima en estado fosforilado. El estado fosforilado es el estado inactivo. O si tuvieran el estado inactivo, quiere decir que tendrían deficiencia de energía. ¿Por qué tendrían deficiencia de energía? Porque no hay conversión de piruvato a acetil-CoA. Entonces, como no hay esta conversión, el piruvato se mantiene, ¿no? Ya no se transforma a acetil-CoA. Y el piruvato solo va a entrar a fermentación láctica. Y esto produce menos ATP, ¿no? Entonces, probablemente tendrían entonces menos energía estas personas con esta deficiencia sobre estas fosfatasas. Ahora, el otro grupo de enzima, el primero era la piruvato deshidrogenasa, el otro grupo de enzima es la isocitrato deshidrogenasa. Esto de acá, igualito, se puede ver favorecida o estimulada o se puede ver inhibida. Tenemos a esta enzima que es favorecida por el ADP y esto aumenta la afinidad. Entonces, siempre que es favorecida aumenta la afinidad y esto de acá, el ATP o el NADH, puede inhibir esta enzima, la isocitrato deshidrogenasa. Y la otra es la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que ¿por qué se vería inhibida? Se podría ver inhibida por el succinil-CoA, el NADH o el ATP. Y el alfa-cetoglutarato también se puede comunicar con otros aminoácidos o con también bases púricas como la adenina o la guanina. Por medio de reacciones de transaminación pueden transferirle un grupo amino al alfa-cetoglutarato para formar glutamato. Y este es el resumen de las reacciones con sus respectivos productos, cada una de las reacciones y cómo están relacionados, tanto la parte inicial de glicólisis como la otra parte del ciclo de Krebs, ¿no? Ahora, sobre las reacciones de transaminación, que es por donde se pueden conectar el ciclo de Krebs. Ciertos intermediarios del ciclo de Krebs se pueden conectar con los aminoácidos. La mayoría de aminoácidos hemos visto son glucogénicos y hay unos cuantos que son cetogénicos. La finalidad de los glucogénicos es producir acetil-CoA o algún intermediario para la síntesis de glucosa. En cambio, la finalidad de los aminoácidos cetogénicos es producir cuerpos cetónicos. Por ejemplo, este acetoacetato sería un ejemplo de un cuerpo cetónico. Y ahí están con colores lo que es cada uno de estos aminoácidos, ¿no? Los glucogénicos favorecen la formación de glucosa y los cetogénicos la formación de cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son los aminoácidos que forman piruvato y cómo se dan, ¿no? ¿Cómo se da la formación del piruvato, ¿no? El piruvato, entonces, por ejemplo, depende del tipo de aminoácido, pero podemos enfocarnos en la alanina, que es el que más utilizamos para el transporte de nitrógeno en el cuerpo. ¿Cómo se relaciona la alanina? Por medio de esta transaminasa. Es la alanina transaminasa. Puede pasar de alanina a piruvato, ¿no? Piruvato. Y el piruvato ya puede pasar luego por esta piruvato deshidrogenasa a acetil-CoA. Por ahí va una. Luego la cisteína también podría pasar a piruvato, pero no directamente, sino por oxidación y transaminación. También puede pasar la cisteína a piruvato, ¿no? Y acá no está el aspartato, ¿no? Entonces, esta es la reacción, diría que más importante, sobre todo esta de acá, de la alanina a la piruvato por medio de esta transaminasa.
Y la otra que podría ser importante es de la cisteína a la piruvato por medio de dos reacciones. Y acá dice cuánto ATP se formaría. Cada ciclo, cada vuelta solo me va a dar un ATP. Cada vuelta solo me da un ATP. Y me da 3 NADH y un FATH2. ¿Qué ocurriría en este aminoácido? Le decimos que es un aminoácido mixto. Esta treonina me puede producir el cetobutirato y esta cetobutirato puede producirme el propunil-CoA. O la treonina tiene la otra opción, ¿no? Puede seguir esta ruta o puede seguir la otra ruta para producir acetaldehído y glicina. Tiene la treonina, puede producir finalmente propunil-CoA o puede producir acetaldehído más glicina. Y la degradación de la treonina como resultado final me da que la treonina me puede producir acetobutirato o acetaldehído. Son dos productos de degradación de la treonina. Productos de degradación de treonina son acetaldehído y propionil-CoA. ¿Y qué aminoácidos forman piruvato? Acá tenemos la L-cisteína o la cisteína en general. La cisteína puede producir piruvato o la cisteína puede producir luego este subproducto mercaptopiruvato y también piruvato, o la cisteína puede producir serina, dependiendo de qué tipo de ruta vaya a seguir. Entonces la cisteína, recuerden que es un aminoácido azufrado, y como es un aminoácido azufrado necesita perder ese SH, y por medio entonces de esta desulfidrasa pierde el sulfidrilo, y producto de la cisteína entonces de perder ese sulfidrilo se va a quedar la cadena hidrocarbonada nomás, es decir que va a quedar la cadena de piruvato, ¿no? Donde ya no hay el grupo SH. Y vamos a los aminoácidos que forman el acetoacetato. Mientras aminoácidos forman piruvato, hay otro que forman los cuerpos cetónicos. La finalidad es llegar a este acetoacetato, ¿no? El acetoacetato, ¿para qué sirve? Luego, si llegamos hasta formar acetoacetato, podríamos producir este intermediario, acetoacetil, y luego producir el acetil-CoA. Entonces, ¿cómo podríamos producir el acetoacetato? A partir de los aminoácidos aromáticos, como la fenilalanina. La fenilalanina produce tirosina, y luego la tirosina puede llegar a acetoacetato, o puedo producirlo también a nivel de leucina. Y esto de acá esto sería un cuerpo cetónico, y que se produciría de aminoácidos aromáticos. El único aminoácido aromático, no, los aminoácidos aromáticos son 3. Uno era la fenilalanina, otro era la tirosina, y el otro aminoácido aromático es el triptófano. El triptófano puede producir glutaril-CoA, y luego el glutaril-CoA puede producir este acetoacetil-CoA para llegar a producir el acetil-CoA. Entonces, los 3 aminoácidos aromáticos, triptófano, fenilalanina y tirosina, los 3 pueden llegar a producir el acetoacetil-CoA, y eso es lo que me va a servir como precursor para formar el acetil-CoA. ¿Cómo se da la degradación de la tirosina? La tirosina me va a llegar a producir este homogentizato, y este homogentizato luego de acá por varios intermediarios me va a producir el fumarato y el acetoacetil-CoA. Entonces lo más importante de la degradación de los aminoácidos aromáticos es centrarse en el aminoácido aromático inicial y cuál es el producto final. Esa es la parte importante de la degradación de los aminoácidos aromáticos. En este caso, el aminoácido tirosina me produciría fumarato y acetato.
Y acá hay una hormona relacionada con esta degradación de los aminoácidos aromáticos. La fenilalanina me da tirosina y esto me da este producto, ácido paraoxifenilpirúvico, y me da altas concentraciones de ácido homogestícico, y esto es degradado por esta enzima. Ahora, ¿qué ocurriría en esta enfermedad? Existe una enfermedad que es hereditaria, por el cual no se pueden degradar los aminoácidos aromáticos. ¿Cuáles son aminoácidos aromáticos? Fenilalanina y tirosina. Y se demostró que esto de acá, al haber un bloqueo, se produciría una alta concentración, lo que se conoce como alcaptonuria, y esto es por un gen recesivo. ¿Cuáles son los síntomas de la alcaptonuria? Esta es la orina de una persona normal, un color amarillo, y producto de la acumulación de este ácido homogestícico se da una coloración oscura, ¿no? Una coloración oscura. ¿Y cuáles son los síntomas? El color oscuro en orina, la ochronicrosis y la degeneración de las articulaciones. Y esto se da por deficiencia de la enzima HGH, conocida como homogestizato dioxigenasa, y como se bloquea acá, entonces este producto comienza a aumentar y comienza a disminuir, porque aquí se encuentra bloqueado, ¿no? Debido a una deficiencia de un trastorno genético. Y otro trastorno relacionado con el metabolismo de la degradación de aminoácidos es la fenilcetonuria. La fenilcetonuria se debe al déficit de esta enzima, fenilalanina hidroxilasa. Es una enfermedad que afecta a esta enzima. ¿Cuál es la finalidad de esta enzima? Degradar la fenilalanina y producir. La degradación de la fenilalanina produce la tirosina. Pero ¿qué ocurre cuando no se puede degradar? ¿Por qué no se podría degradar? Porque hay una carencia de esta enzima en ciertas personas que tienen mutación sobre esta enzima. Entonces la fenilalanina no se degradaría a tirosina, se acumularía dentro del fluido y se produciría la fenilcetonuria, que debido a la alta acumulación de este tipo de aminoácidos y no pueden degradarlo por medio de la enzima, se tendría que eliminar por medio de la orina. Y entonces habría una alta concentración de la fenilalanina circulando en sangre y luego se eliminaría en la orina. Otra ruta de degradación de la fenilalanina, que es poco utilizada, es por medio de esta aminotransferasa. La fenilalanina podría formar este fenilpiruvato, y este fenilpiruvato ya sí podría ser eliminado, sí podría ser utilizado para producir luego piruvato, y luego de piruvato ya continúa con el ciclo de Krebs. Pero es menos probable que ocurriría en una persona normal. ¿Y qué aminoácidos forman el alfa-cetoglutarato? El alfa-cetoglutarato también se da por reacciones de transaminación. Viene principalmente del glutamato. ¿Cómo se produce el glutamato? Normalmente por esta enzima glutaminasa. Glutamina es la forma en la cual circulan los aminoácidos por la sangre. Entonces, para evitar la concentración elevada de compuestos nitrogenados, se forma glutamina. Una vez que llega a su destino, por ejemplo en el hígado contiene esta enzima glutaminasa que va a degradar la glutamina en glutamato, y luego el glutamato por la enzima glutamato deshidrogenasa va a producir el alfa-cetoglutarato, que va a formar parte, un intermediario del ciclo de Krebs, y puede ser integrado de esa manera. También hay otro tipo de aminoácidos, pero diría que la ruta principal para el metabolismo de aminoácidos vendría por medio de la glutamina, ¿no? Para formar glutamato y luego la alfa-cetoglutarato. La enzima que cataliza la glutamina al glutamato se llama glutaminasa,
y la enzima que cataliza del glutamato al alfa-cetoglutarato es la glutamato deshidrogenasa. Ahora, succinil-CoA es otro intermediario también que se podría formar a partir de aminoácidos. ¿De qué aminoácidos? Para formar el succinil-CoA hay varias rutas para formar, pero una de las más importantes estaría relacionada con el metabolismo de la cisteína o de aminoácidos que involucren azufre. Por ejemplo, a partir de la metionina podríamos formar homocisteína, y a partir de la cisteína, homocisteína, podríamos formar este de acá por medio de esta enzima NP. Formamos el alfa-cetobutirato, se libera una cisteína, el alfa-cetobutirato, luego por el cetoácido deshidrogenasa me produciría propionil-CoA. Por medio de propionil-CoA puedo luego tener metilmalonil-CoA, y por medio de la mutasa dependiente de vitamina A llegarían a succinil-CoA. Entonces, este eje a partir de metionina para llegar a succinil-CoA es una de las formas más comunes para obtener este producto llamado succinil-CoA, que es un intermediario del ciclo de Krebs, y se podría obtener de aminoácidos, principalmente, como hemos visto, aminoácidos azufrados, ¿no?, derivados de la metionina. Ahora vamos a ver este otro trastorno relacionado también con el metabolismo, conocido como el dulce de Maple. ¿En qué consiste esta condición? Debido a que hay ciertos alfa-cetoácidos, como el alfa-cetoglutarato, se encontrarían bloqueados. Significa que ya no podría producir, entonces la concentración de estos alfa-cetoácidos se comenzarían a elevar en orina y sangre, y estos alfa-cetoácidos tienen un olor característico, un olor dulce, y que van a dar ese cambio de apariencia, ¿no? Mientras que la orina normal tiene un color amarillento, debido a la acumulación de estos alfa-cetoácidos, tendrían un olor dulce o de azúcar de maple. Y lo que hay que evitar en este tipo de personas es que consuman estos aminoácidos, ya que valina, leucina, S-leucina, podrían aumentar el nivel de estos alfa-cetoácidos. Entonces, para no formar más cetoácidos de lo que el cuerpo ya no puede metabolizar, se tendría que disminuir este tipo de aminoácidos, leucina, isoleucina y valina, que en general como resultado es que aumentarían el acetil-CoA o el succinil-CoA, que es lo que queremos evitar, ¿no?, que no se forme más de ello. Y aminoácidos que forman oxalacetato. Oxalacetato es el primer molécula que forma el ciclo de Krebs. ¿De dónde podrían venir? De la otra reacción de transaminación. De la otra reacción de transaminación por medio del aspartato, reaccionaría con un alfa-cetoglutarato, el amino se lo transfiere al glutamato, y a partir de aspartato, por medio de esta aspartato transaminasa, me va a producir oxalacetato. Pero el aspartato también se puede obtener por la asparagina. Por medio de la enzima asparraginasa, degrada la asparagina y obtendría aspartato. Entonces existen esos dos aminoácidos relacionados con el aspartato. Por medio de la asparraginasa se produce aspartato, y luego por la transaminasa, aspartato-transaminasa, se produce el oxalacetato, que es el otro intermediario del ciclo de Krebs. Entonces estos aminoácidos también están relacionados con el ciclo de Krebs. Los aminoácidos solo pueden ser glucogénicos. Los aminoácidos son de dos tipos, glucogénicos y cetogénicos. Son mayormente glucogénicos, pero existen de los dos grupos. ¿Cuántos ATP se obtendrían de la degradación de alanina? La alanina estaba relacionada con la formación de piruvato, ¿no?
La alanina va relacionada con la formación de piruvato por medio de la transaminasa, ¿no? Alanina, transaminasa, y se podría producir 2 ATP por medio de la transaminación para obtener el piruvato. Y para terminar, la glicólisis es una ruta catabólica en donde su producto es piruvato bajo condiciones anaerobias. Y bajo condiciones anaerobias se convierte en lactato, porque las condiciones aerobias son las que me dan acetil-CoA, ¿no? Y el acetil-CoA es el que se va a usar para que se una con el oxalacetato. Luego el ciclo de Krebs es la ruta final para la oxidación aeróbica de las moléculas energéticas, y el ciclo de Krebs es una fuente importante de biomoléculas precursoras de procesos de biosíntesis de aminoácidos, también de porfirinas como el grupo hemo, y también de los glucogénicos, ¿no? Gluconeogénesis, por la formación de glucosa. Y por sus funciones del centro, las células presentan diversos puntos de control. El esqueleto carbonado de los aminoácidos puede favorecer la formación de diferentes intermediarios de la ruta del ciclo de Krebs, ¿no? El piruvato es uno muy importante, el oxalacetato y el alfa-cetoglutarato, y existen diferentes patologías asociadas a las enzimas y el metabolismo. Por ejemplo, la carencia de fenilalanina hidroxilasa, ¿qué causaría? La fenilcetonuria es la acumulación de la fenilalanina. ¿Y qué reacción cataliza la fenilalanina hidroxilasa? La conversión de fenilalanina a tirosina. ¿Listo? ¿Y esto en qué sirve? ¿Cuál es la utilidad? La utilidad es la interpretación que cómo le van a dar, debido a que el ciclo de Krebs está unido con todas las biomoléculas que han visto, están unidas con los lípidos, están unidos con los nucleótidos y también con el metabolismo de carbohidratos. Y cada una de las enfermedades o el uso de medicamentos también se relaciona con cada una de estas rutas metabólicas. Es una ruta central, no solo depende de carbohidratos, sino depende de lípidos y de aminoácidos. Entonces, por ahí va la importancia.